Cambio climático en El Salvador. Para la materia Energía y Cambio Climático. Presentan Lara Rosales Edwin, Medina Herrera Yamilet y Sandoval Blanco Adalberto. Condiciones climatológicas en El Salvador. El Salvador está situado en la parte exterior del cinturón climático de los trópicos. Los cambios en las temperaturas son pequeños en contraste a las lluvias que muestran grandes oscilaciones en el transcurso del año. Se presentan dos estaciones, seca y lluviosa, y dos transiciones, de seca a lluviosa y de lluviosa a seca. Al final de la estación seca ocurren las máximas temperaturas en los meses de marzo y abril. En el siguiente mapa podemos observar la clasificación de las zonas climáticas en nuestro país. Podemos ver cómo predomina las sabanas tropicales calientes, en color verde opaco, en planicies internas de 200 a 800 metros sobre el nivel del mar. Así también en color amarillo las sabanas tropicales calientes, pero en planicies costeras. Tenemos las zonas montañosas que contemplan un clima tropical de las alturas, todavía tierra templada, en sus alrededores las sabanas tropicales calurosas, y en rojo, en muy pequeñas cantidades, el clima tropical de las alturas, que es tierra fría, que son los picos y cumbres de 1800 a 2700 metros sobre el nivel del mar, del cual tenemos muy poco. Cambio climático en El Salvador. Nuestro país, firmante de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en agosto del 95, se ha comprometido a elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar informes denominados Comunicación Nacional, en los que incluyan el inventario de gases de efecto invernadero. La primera Comunicación Nacional de Cambio Climático fue presentada por El Salvador en febrero del 2000 y era el resultado de 2 años de esfuerzos combinados entre varias instituciones, expertos nacionales y entidades especializadas de la comunidad científica internacional, todo bajo la coordinación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático fue presentada en septiembre de 2013, que presenta circunstancias nacionales, escenarios climáticos y vulnerabilidad, inventario nacional de gases de efecto invernadero, algunas medidas a tomar en el cambio climático en el país. Evolución de variabilidad climática. La ubicación geográfica de El Salvador en el cinturón tropical, la influencia de las corrientes marinas del Océano Pacífico al sur y lo pequeño del territorio permitían que anteriormente el país no mostrara grandes oscilaciones en la mayoría de parámetros climáticos durante el año. La temperatura anual variaba relativamente poco con la ocurrencia de los valores mayores hacia el mes de abril y una disminución hacia los meses de diciembre y enero. El régimen de lluvias caracterizado típicamente por una estación seca de noviembre a abril y una estación lluviosa de mayo a octubre se alteró en las últimas décadas, durante las que se presentaron diversas anomalías en el patrón temporal y espacial de lluvias, lo que ha derivado en un incremento de los desastres vinculados a fenómenos hidrometeorológicos, tanto por exceso como por falta de precipitación, es decir, algunas tormentas tropicales, algunas tormentas en exceso y pues así también por el otro lado sequías. Podemos observar el patrón de las lluvias anuales en el periodo de 1957 a 2010 en la gráfica. Los registros nacionales reflejan que también la frecuencia de las sequías está aumentando, registrando este fenómeno en los años 94, 96, 97 hasta el 2004, en el 2007, en el 2010 y 2012. La sequía de 2001, por ejemplo, afectó la mayor parte del territorio nacional y generó daños y pérdidas
por 31.4 millones de dólares. El sector agropecuario fue el más afectado, con el 81% del total de pérdidas. En la sequía de 2012, el departamento de la Unión al oriente del país sufrió un periodo seco de hasta 38 días, afectando a 4 departamentos más: San Miguel, Usulután, San Vicente y Morazán. Las pérdidas para el sector agropecuario se calcularon en más de 38 millones, según fuente del MAP en 2012. Para el año 2014, al comparar la lluvia total con el acumulado, se observa que las cantidades de lluvia fueron mayores en el 58% de las estaciones. El resto fueron menores con anomalías negativas. Las estaciones que mayor anomalía positiva presentan se encuentran en la zona montañosa central, occidental y el departamento de Chalatenango, y las de menor anomalía negativa en las zonas costeras y las planicies centrales de los departamentos de Morazán y La Unión. Podemos ver también el mapa de anomalías de lluvias en porcentaje anual de 2014 en El Salvador. La estación de Santa Ana en el departamento de Santa Ana es la que presenta mayor anomalía positiva, del 26% con relación a su normal climatológica, siendo mayor al año 2013, que fue de 3%. La menor acumulación de lluvia se registró en la estación de Huija, con un 2% menor a su normal climatológica anual. En términos generales, se puede afirmar que el régimen de precipitación fue levemente mayor, con un promedio para 24 estaciones, superando por 57 milímetros el promedio nacional, que es 1.861 milímetros. Los mayores déficits se presentaron en Acajutla y San Francisco Gotera. Aquí podemos también observar cómo en la zona oriente del país se tienen un menor hasta el 20%. El aumento de temperaturas en El Salvador de más de 1.3 grados Celsius en las últimas 6 décadas. Se espera un aumento también de 2 a 3 grados adicionalmente en las próximas décadas. En este mapa se pueden observar el promedio anual de temperatura desde los 80 hasta el 2010. Podemos ver que predominan pues las zonas calurosas, registradas con rojo las más calientes, con anaranjado pues las que le continúan, amarillo, y las que se consideran con bajas temperaturas promedio son las zonas verdes, de lo cual podemos observar que son muy pocas. El aumento en el nivel del mar en El Salvador. Hasta el año 2011, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha registrado cambios significativos en toda la costa salvadoreña, los cuales se han asociado al cambio climático que se está viviendo a nivel mundial. El nivel promedio del mar ha aumentado aproximadamente 7.8 centímetros desde el año 1951 hasta el 2011, con 1.3 milímetros por año. Con respecto a las olas, mejor dicho al oleaje, se han visto cambios en la altura media de 28 centímetros en este mismo periodo, con 4.7 milímetros por año. El aumento a largo plazo en el nivel medio del mar está produciendo una erosión media de la costa de aproximadamente 0.12 metros por año. Existen otros factores que propician esta tasa de erosión. Estos son la eliminación de vegetación de la playa, disminución del aporte de sedimentos al mar, que conllevan el nivel del mar. La vegetación de playa retiene los sedimentos finos de las dunas de playa. Los sedimentos de origen terrígeno quedan atrapados en los estuarios, asolvando sus canales. Estos cambios en el nivel del mar son de gran importancia en nuestro país, dado que alrededor de 25.000 personas habitan en el primer metro de elevación del litoral salvadoreño, al igual que los riesgos que se presentan para las instalaciones marinas e infraestructuras en el mar, como los puertos y las estructuras para la acuicultura.
Los eventos extremos en El Salvador. Como ya sabemos, El Salvador está ubicado sobre el Océano Pacífico, que para nosotros el Océano Pacífico ya no es tan pacífico. Los tres eventos ocurridos en 24 meses entre noviembre del 2009 y octubre del 2011 son los más importantes o por decir los más destacados, pero solamente uno de esos tres eventos extremos alcanzó la categoría de ciclón tropical. Estos eventos son la tormenta Ida, la tormenta tropical Ágata y la depresión tropical 12E. Estos se dieron casi sucesivamente. La primera en el 2009, la segunda en el 2010 y la tercera en el 2011. Causaron grandes pérdidas en la agricultura, daños en infraestructura como en puentes, al igual que disminución en el PIB neto del país. La tormenta Ida. En el año 2009, como se mencionó anteriormente, una de las más grandes, con vientos de hasta 150 metros por hora desde un radio de 60 millas náuticas hasta cerca de la península de Yucatán. Se produjo lluvias intensas en la zona central y con menos intensidad en el resto del territorio nacional. Por su cuenta, se obtuvieron 91 fallecidos en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Cuscatlán, La Paz y San Vicente, los cuales fueron los más afectados por esta tormenta. 60 desaparecidos en San Vicente y 7,000 personas albergadas y aproximadamente 182 personas evacuadas. La tormenta Ágata duró 7 días, desde el 24 de mayo al 1 de julio. Se convirtió en una de las más copiosas después del huracán Mitch y rompió un récord histórico de 375 milímetros en un día. La alta cantidad de lluvia por la tormenta Ágata se marcó como el evento más extremo durante el 2010 y los mayores acumulados de lluvia en un día se registraron principalmente en la zona occidental del país. Los principales lugares afectados: Los Naranjos en Sonsonate y Finca San Andrés en Santa Ana. Esta tormenta afectó grandemente al país, ya que anteriormente nos habían sucumbido con la tormenta Ida y la tormenta Ágata nos encontró con heridas abiertas. La depresión tropical 12E y sistema depresionario afectó a El Salvador desde el 10 de octubre del 2011. Es uno de los más severos en el país que se ha registrado. Superó al Mitch, que tenía el récord anterior, un 75% del máximo registrado de lluvia respecto al Mitch y un 61% de lluvia acumulada en todo el país. En los 10 días de la depresión tropical y el sistema depresionario fue un 42% más de la lluvia anual promedio del periodo desde 1971 hasta el 2000. Como podemos observar en el mapa, podemos ver la cantidad de lluvia acumulada en milímetros, desde las zonas más afectadas de color rojo hasta las zonas menos afectadas de color verde claro. Continuando con la exposición, ahora pasamos al aspecto del cambio climático como aliciente o propiciador de enfermedades tropicales como el dengue y la chikungunya. Tenemos que, sobre datos del dengue en El Salvador, tenemos que durante la década de 1990 el Ministerio de Salud registraba frecuentemente epidemias masivas de dengue, sobre todo que incidían negativamente en la población infantil, saturando el sistema hospitalario, saturando el sistema de salud con las inmensas cargas económicas que conllevaba la atención hospitalaria de los menores y por supuesto en la alta tasa de mortandad de la enfermedad. Pero sin embargo, luego de unos cuantos años de estar siempre con este mal, sobre todo que se acrecentaba para la época lluviosa, alrededor del año 2001, el Ministerio de Salud inicia una campaña de concientización
y se aplican bastantes medidas para contrarrestar este fenómeno. Se hacen campañas de fumigación con apoyo con la Fuerza Armada y el Ministerio de Salud, brigadas abatizadoras, se distribuía abate gratuitamente en los centros de salud, en las unidades de salud y los hospitales, se daban charlas en las escuelas, se daban charlas en las comunidades sobre cómo eliminar los criaderos de zancudo y se daban recomendaciones para evitar la propagación de la enfermedad. Por ejemplo, dormir con mosquiteros, tener repelentes a la mano, y etcétera. No acumular aguas estancadas en pilas y barriles y otras medidas. Tenemos que luego de implementadas estas medidas, más o menos como 5 años después se comienzan a ver los primeros resultados. Más o menos a partir del año 2006 con la disminución progresiva cada vez de los casos de dengue. En esta imagen tenemos la contabilidad del Ministerio de Salud de los casos de dengue entre los años 2005 y 2006. Tenemos que de la semana 1 a la 52, o sea, todo el año del 2005 y el 2006, tenemos aquí en el óvalo marcado en color rojo, en la derecha, tenemos el total de casos de dengue en el año 2005, que fue de 8.378 casos confirmados. Y tenemos la contabilidad para el año 2006 en el óvalo marcado en rojo a la izquierda de 8.927 casos confirmados. Quiere decir que entre ambos años hubo un aumento aproximado como de unos 300 casos más en el 2006 respecto del 2005. Sin embargo, el 2006 fue el último año hasta ese entonces cuando la tendencia fue a la alza. Vemos en la siguiente imagen, aquí está un poco más claro. Esta contabilidad está hecha en enero del 2011. Vemos que los casos confirmados en el 2006 fueron 9.018, 2007 6.219, hubo una tendencia a la baja y en el 2008 1.388 casos. Sin embargo, entre el 2008 y el 2009 se da un salto increíblemente grande, que como podemos ver aquí, en el 2008 1.388 casos y en tan solo el periodo de un año pasamos de 1.388 a 7.480 casos. Quiere decir que haciendo un arreglo, haciendo un tratamiento estadístico, se trata de un incremento de 438.9% en solo un año. Y continuó incluso creciendo en el año 2010 con 8.979 casos, entre los cuales, por supuesto, sobresale siempre el dengue clásico. Siguiente. Tenemos que buscar, por lo tanto, una relación entre este repentino aumento de casos de dengue con el cambio climático. Tenemos que, en esta lámina que es proporcionada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tenemos una contabilización del fenómeno del Niño desde 1982 hasta el 2014. Y tenemos que, si podemos observar el cursor, tenemos que para el periodo en el que se dio ese caso tan repentino de aumentos de dengue, aquí está el 2008, si podemos observar, el 2009 está exactamente aquí, coincide con un pico de la anomalía, un pico de anomalía negativa de la temperatura en la superficie del mar. O también se puede decir que en el fenómeno del niño. Entonces, una variación negativa del fenómeno del niño conlleva a lluvias, que es conocido como el fenómeno de la niña. En nuestro país, el fenómeno de la niña es conocido por conllevar un incremento en las lluvias invernales, lo que acarrea fenómenos como inundaciones, desbordamiento de ríos, acumulación de aguas estancadas, y eso sumado a la falta de conciencia de las poblaciones en las que disponen de sus desechos al aire libre o de desechos no biodegradables, entonces eso es un aliciente para que se den la acumulación de aguas estancadas y la propagación de criaderos de zancudos y de mosquitos. Entonces, este podría ser una relación. El incremento repentino en casos de dengue tuvo como contraparte un incremento muy grande de lluvia, que coincidió con el huracán Ida que decía mi compañera más hace unos cuantos minutos.
tenemos que en el 2014 aparece una nueva enfermedad, la chikungunya. Este virus, que es originario se descubrió por primera vez en las poblaciones autóctonas en Tanzania en 1952, llegó a nuestro país a principios del año 2014. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, hasta la semana 49 se contabilizaron 154.599 casos sospechosos de chikungunya y se han confirmado 166 de esos a esa fecha. Y en la última semana del 2014 se hospitalizó a 56 personas. Tal vez estas 56 personas hospitalizadas podrán no ser una cifra significativa comparable con las estadísticas del dengue. Sin embargo, la chikungunya no tiene un tratamiento específico que se pueda usar como para, si no solo se pueden dar paliativos, que es lo que se le recomendó a la población, tomar acetaminofén para tratarse las fiebres y los dolores de cuerpo que ocasiona la enfermedad. Sin embargo, hay una cosa muy, muy cierta, dado que muchos pacientes, cuando les llegó la enfermedad, decidieron automedicarse porque es lo mismo que iban la misma atención que iban a recibir en los centros de salud, las personas dejaron de visitar los hospitales y esa contabilidad no entró en los registros del Ministerio de Salud. Pero sin embargo, según estimaciones que hace el Ministerio de Salud sobre todas las personas que se contabilizaron porque hicieron uso del servicio hospitalario y el servicio médico de público para tratarse la enfermedad y las personas que no pudieron, probablemente no lo hicieron, el número real de casos de chikungunya en el país debió sobrepasar los 2 millones, que representa más o menos, con un estimado de 7 millones de habitantes, representa que al 28% de la población le dio esta enfermedad, se vio afectada por esta nueva enfermedad. Y para cerrar, hay otro efecto bastante peligroso y crítico también, que son las cosechas. La agricultura está muy expuesta en nuestro país porque sabemos que los regímenes de lluvia son bastante variantes y bastante volubles con respecto un año respecto del otro. Según registros periodísticos, durante los últimos 4 años, 2011 al 2015, la zona oriental siempre se ha visto afectada por escasez de lluvias y esto conlleva a pérdidas de cosechas de maíz y a la baja de la producción alimentaria en el país, que eso pone en peligro a la seguridad de nuestro país. Hay un estrés alimentario. En el 2014 hubo una baja en la producción de maíz y frijol en el periodo seco que dejó pérdidas de 180.000 quintales de maíz, esto según el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y también las plantaciones de frijoles se secaron por la falta de humedad en el suelo y en las matas, factor que se combinó con las altas temperaturas, sin mencionar que el periodo de canícula previsto era de menor envergadura, que fue, como podemos observar aquí, 15 días de julio, 15 días durante el mes de julio en el año 2014. Y pasamos a unas conclusiones. A manera de conclusión, podemos decir que el cambio climático ya ha dado muestras de efectos adversos en El Salvador. Muestra de ello han sido los huracanes del Mitch, la tormenta tropical Stan, la tormenta tropical Agatha, y entre otras que han ejercido impactos negativos sobre las poblaciones vulnerables en nuestro país. Como segunda conclusión, podemos evidenciar cómo el aumento en los casos de dengue en El Salvador es proporcional al aumento de las precipitaciones anuales en el país y cómo las lluvias extremas llevan a datos muy altos y repentinos de dengue. Tales los casos en el año 2009 y 2010, donde se muestra un incremento a pico de 438.9% de casos con respecto a años anteriores. Y por último, un sector altamente vulnerable por su dependencia del clima es el agropecuario. Y en este estudio hemos analizado los potenciales efectos del cambio climático en este sector. Algunas recomendaciones que nosotros podemos dar son las siguientes. Se debe dar un monitoreo periódico de los ecosistemas existentes en el país, para así conocer su capacidad de carga y establecer medidas para poder preservarlo de la mejor manera y actuar ante la alta presión de los recursos naturales pertenecientes a El Salvador. Dar a conocer a la población la información relacionada con el tema medioambiental en general y en específico de cambio climático, incluyéndolo en los planes de estudio de los centros educativos a nivel nacional,
haciendo concientización acerca de las causas y consecuencias del cambio climático. Como última recomendación, debe crearse una cátedra obligatoria sobre el cambio climático, por lo menos en las carreras de ciencias naturales e ingeniería en todas las universidades del país, para contar a futuro con un mayor número de profesionales formados en soluciones, estrategias, diseños de planes y medidas para enfrentar este fenómeno y sus implicaciones. De esta manera llegamos al fin de nuestra exposición. Les agradecemos por la atención prestada. Muchas gracias. Siguen emitiendo gases de efecto invernadero. En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. La temperatura del planeta aumenta. Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas.